En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hagan caso si nos atropellan. Me decía el Padre que bajara pronto porque van a hacer un atentado en el Mundial. Y escuchen ustedes las causas que es Biden el que va a hacer. Quiero que todo el mundo apunte a Biden. La causa es porque no quieren que coman en paz. Y estaba viendo la eh, noticia, más de 70.000 millones ha donado Trump para la comida, para la seguridad. Ni Salomón había donado tanto. Es lo que yo veía la visión cuando antes de que Trump fuera presidente, que esto era la visión que esperaba de él, dar de comer a su pueblo. Imagínense ustedes cuál es la causa eh, que no quieren que sus hijos o su pueblo de Estados Unidos coman en paz. Y ustedes van a ver, vamos por este camino. Lo que me decía ayer el Señor, que hiciera un movimiento, enseguida va a venir uno y yo, va a escupir. Y yo le pregunté al Señor quién era y me respondió Biden. Luego tú vas a salir y vas a ver igualito que las evidentas y sus hijos, ángel de luz. Cualquiera que no tenga discernimiento, distinción, va a culpar a la Virgen y a las evidentas. Como me decía la Virgen, no me cambies. Y quería que esté en la casita, que van a haber personas que van a ver a la Virgen para que me crean que estoy diciendo la verdad. Lo vamos despacio, como decía el Señor, que hiciera un movimiento para que no me escupan tan mal como decía. Porque si tú ves, ¿qué sentido tendría si viniera la Virgen y escupiera al sol, o se limpiara la nariz, o se cagara, o orinara? No tendría ningún sentido. Primero porque ella es la más educada, la hija de Dios. Lo vamos a escuchar en nuestro corazón. Eh, lo que decía el atentado que van a hacer durante el mundial, es que todos apunten a Biden, porque no quieren que los hijos de Dios coman en paz. Y como decía, eh, tienen derecho, porque son imagen y semejanza de Dios, de comer en paz, de dormir en paz, de vivir en paz. El obrero tiene derecho a su salario. Como decía, ¿y por qué van a venir a escupirme y a
a limpiar su nariz y cosas demás. Porque uno de los espías de Biden me vieron comiendo o bebiendo. Y yo pienso, supongamos que yo caiga en el pensamiento de ellos. Y a mí, ¿qué me importa? La Sagrada Escritura mismo dice, si no es esclavo tuyo, ¿a ti qué te importa? Si no eres tú el que le está dando comida, ropa, alimento, ni aunque le dé como yo, vino Juan el Bautista que no comía y dicen es un demonio. Vino Jesús que comía y bebía y dicen es un comilón, amigo, de pecadores, de borrachos. Entonces, ¿a ti qué te importa si no es tu esclavo? Como decía, por ser humano, imagen y semejanza, tienen el derecho, la obligación y la libertad de comer en paz, de tener familia, de hacer lo que ellos quieran. Como yo o cualquiera que sea no va a dejar a comer, a vivir, a reproducirse, a hacer, porque ellos tienen la libertad. Y eso era la imagen que yo veía eh, antes de que Trump sea presidente, en la caridad. Porque el que da al prójimo, el que da a su hermano, da al propio Jesucristo. Más de 70.000 millones. Cuánto pan, cuánta comida. Miren que Trump no solamente le está dando la libertad, sino la comida. Y esta era la visión, como decía, que no siguiera atacando a los iraquíes. Las mujeres tienen esperanza aquí en Medjugorje, con Jesucristo. Y el presidente de Irak había defendido a Jesucristo ante el mundo. Que aprieten en la ayuda al propio Jesucristo en sus hermanos. Que en realidad es a mí a quien me está disparando, que me deje de disparar. Entonces, algunos van a malinterpretar, van a malentender, pero yo sé que Él sabe escuchar su corazón. Entonces, vamos despacio. Nosotros vamos a hablar de los nudistas. ¿Quiénes son los desnudistas? Los que vienen aquí a desvestirse. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, haz túnicas para los hijos de Aarón, hazle también cinturones en lino, fabrícales una mitras para gloria y honor de su rango. Revestirás con esa túnica a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás y los consagrarás con sacerdote y servicio. Confeccionales unos calzados de lino que lleguen desde la cintura a los muslos para cubrir sus partes íntimas. Así irán vestidos a Aarón y sus hijos al entrar en la tienda del encuentro. Y cuando se acerquen al altar para oficiar el santuario, de lo contrario, incurrirán en culpa y serán reos de muerte. Imagínense ustedes, yo los llamo, la Biblia los llama los reos de muerte, los que vienen aquí a desnudarse y a desviar el espíritu de piedad, de oración, la moral, los mandamientos. Entonces, vamos a comenzar con un mensaje de nuestra madre para seguir. Dice, mi corazón arde de amor por ti. La única palabra que quiero decir al mundo es esta conversión. Conversión, conversión. Que todos mis hijos lo sepan. Solo busco la conversión. Ningún dolor,
Ningún sufrimiento es demasiado para mí. Solo salvarte. Solo te pido que te pongas en contacto conmigo. Pediré a mi Hijo Jesús que no castigue al mundo, pero a ustedes les ruego, conviértanse. No pueden imaginar lo que sucederá, ni lo que Dios Padre enviará al mundo. Por eso os repito, vuelvan a mí, a renunciar a todo, a hacer penitencia. Esto es todo lo que quiero decirte. Comunícate. Gracias a todos mis hijos que oraron y ayunaron. Todo lo presento a mi divino Hijo para obtener que Él mitigue su justicia hacia la humanidad pecadora. Mensaje del 25 de abril de 1983. Bueno, entonces, como decía, está viniendo el espiritito de Moquete y los prebotistas. Ya ayer me decía el padre que están viniendo los pías de prebos. Pero vamos a terminar una cosa, como decía, que va a haber personas que van a ver a la Virgen. Yo ya decía que la Virgen está encima mío en el sol. ¿Por qué no van a profanar la casita de Jesús allá en Belén, donde nació el propio Jesucristo? A ver cómo salen. Y cada cosa, pero la Virgen me ha dado una promesa, que va a haber personas que le van a ver en, para que crean en lo que la Virgen, el gran milagro como yo lo llamo, lo que está sucediendo aquí, ni un solo viento, en un solo movimiento, como me decía el Padre. Pero vamos a escuchar su voz, porque si no sucede el atentado, miren cuántas almas se ha salvado. Y si acontece, para que ustedes sepan que nada sucede sin permiso de Dios, que Dios había avisado a la humanidad. Y ya saben cuál es la causa, porque no quieren que los hijos de Dios coman en paz. Ayer, después de terminar el video, Jesús me dijo que uno de los dueños de IAI, qué sé yo, es Elon. Elon. Ahí van a entender por qué tanta persecución a la Virgen, por qué persiguen tanto. Ahora van a enviar a un sicarito, quiere destrozarme el rostro, a un grupo de personas. Pero ahí van a entender una cosa. Eh, Vamos despacio. Una cosa. Lo que decía la Virgen, que es lo que me interesa, que van a haber personas que van a verle. A ella también me decía una persona que no me creía, que guardara silencio, que ella misma se le va a aparecer para que crean en mí y lo que la Virgen está haciendo aquí en el mundo entero. Porque esa es la gracia que yo tuve, que cuando yo llegué aquí, ninguna de las videntes, mira hijo, siéntate aquí, te daremos todo el oro y la plata, como decía Tuntún. Los iraquíes son inocentes. Apunta aquí a Deni, que está a punto de matarnos a todos y de dejar a toda Europa sin vida, sin sol, sin libertad, sin amor, sin construcción, a todo el mundo. Apúntale ahí a Deni, el presidente de este país, que nos ha expulsado, nos ha mandado a agarrar, que sí un verdadero culpable, que
hace temblar el cielo y la tierra, matando, robando y destruyendo a los profetas, a los hijos de Dios. Y quiere que le tengamos miedo a una criatura antes que el creador. Entonces, no podemos vivir nosotros con miedo, pero vamos a nosotros a invocar a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que ahora mismo estoy sintiendo su presencia aquí, que es el Padre de Abraham, el que creó los cielos y la tierra, el firmamento, o como dice en el Salmo, el omnipotente, el que todo lo conoce. Vamos a escuchar su voz. Que nada pasa sin el permiso del Padre. Ahora me decía Jesucristo que hiciera un movimiento para que no me escupieran tan mal. Porque como decía, uno de los espías me ha visto comiendo o consiguiendo comida. Como decía, están viniendo los espías de Prevos. Por causa de estas personas, millones de almas van en el infierno. Por causa de estas personas, nadie quiere venir a Medjugorje. Y por encima de que ya no aguantan el sol, están viendo, están viviendo, palpando, comiendo, están sudando, van y hablan mal nuevamente de la Virgen, porque no es de mí lo que están hablando mal, sino de la propia Virgen. Y este milagro que en el mundo entero no está teniendo, es lo único que se está llevando aquí. Ahora me decía el Señor que hiciera un movimiento para que nunca más llueva. Y voy a prepararme para hacer ese movimiento. Ahora una cosa quiero que, ya que el infierno, los de la mafia, el horno, están haciendo cartita y enviando de aquí para allá. La última vez que yo escribí una carta fue, creo que el año pasado, cuando enviaba a Miriana para que intercediera por mí, para que no me matasen, a la Virgen, para que me ayudara, hasta que salió su esposo y hizo lo que toda la mafia me ha hecho. Y nunca más ni pasé delante de su casa, porque ya el Señor, el Padre, me había dicho antes porque no iba en su cumpleaños. Y pasó así como el Padre me había dicho. Entonces decidí no escribir más cartas, que no estoy enviando a nadie, para que ellos hasta libros profanan. ¿Y cómo no van a profanar una cosa tan sencilla y tan fácil de hacer? Entonces, para que tengan discernimiento, como decía la visión que tuvo: el primer anillo, el dragón; el segundo anillo, los putos. Y exclamaba el Padre: entonces, ¿quién va a salvar a Miriam? ¿Dónde va los putos luciferanos, los bergolianos en punta? Y los que le rodean hasta su vecino, los del gobierno, el dragón. La única que puede salvar es la Virgen o su Hijo Jesucristo. Pobre criatura por encima, porque yo decía, esa pregunta no le corresponde a las videntes, esa pregunta debe responder el Papa, le corresponde al Papa. O esa pregunta no le corresponde al Papa, sino que le corresponde ya a Dios. Las videntes no son ni teóloga ni filósofa, no son sacerdotes, no son el Papa. Y alguno viene y le preguntas cosas. ¿Cómo tú vas a preguntarle una cosa que no le corresponde? Son madre de familia, ama de casa.
tienen su trabajo, tienen sus hijos. Y es normal, cada vez que yo voy a hablar sobre la pureza, me ponen a las videntas. ¿Por qué se casaron? Yo les digo una cosa, nunca hubieran dado ese fruto si no hubiera sido la voluntad de Dios lo que han hecho. Yo soy fruto, a lo menos yo digo que nací el 2 de noviembre en una de las apariciones de Mirjana. Yo mismo vi a la Virgen de espalda hablando conmigo. De su espalda salió una cruz, de la cruz un águila y a la derecha al anticristo que perseguía a la Virgen, porque de la Virgen salió la cruz y el águila. 3 meses, 2 meses después fui secuestrado y las personas que la pregunta es siempre lo mismo del horno. ¿Y dónde está la prueba? ¿Y cuál es la prueba? El cohetito chino, la fábrica china, los espías que no te dejan ni salir ni respirar. De norte, sur, este y oeste. Todo es prueba de la existencia de Dios. El hombre, los animales, la creación, la criatura, todo lo que existe, lo que existirá. Estoy teniendo una visión. Y ese es el camino que debes tomar. Porque eso es lo que Dios ha hecho para ti. Ahora, todo es prueba del Padre. Y dicen, ¿y dónde está la prueba? Lo que pasa es que son gente, son de la mafia, son gente que han estudiado. Y si van a dejar pruebas contundentes, no lo van a hacer. Pero siempre quedan huellas, siempre dejan eh, una prueba. Como decía, ¿quién más pruebas quiere que el cohetito chino? Ahí, al ser una foto, la diferencia que hay entre el avión llevando más de 300 personas y ni una sola suciedad, ni una sola huella. El cohetito chino sale de aquí, sale hasta allá, raya de canto en canto, de punta a punta, y no lleva ni una sola gente, no es de provecho a nadie. ¿Ya? Y todos los días hace lo mismo, una vez al año, una vez al mes, como decía, soportamos como es el tu 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 tu. La última vez que lo había denunciado nunca más vinieron, ahora se están preparando para mover luego el rayo, los demonios, la violencia, el miedo, el pavor, el hambre, cada pensamiento que traen es terrible. Y la gente entra en pavor, el pueblo. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Como dice Moisés, escuchar la voz de Dios y unirte a Él, hacer su voluntad y decir sus palabras. Ya no eres tú el que vive, sino que es Dios mismo el que vive en ti. Pero vamos despacio para que tú me entiendas. Me van a ver personas muy inteligentes, muy sabias, que en una sola palabra están trabajando para que me salgan mal las palabras. Están haciendo el pac, están tratando de desviar mi atención para que no me salgan las palabras. Pero nosotros, de antes lo que tú quieras, vas a decir. ¿Y cómo nosotros podemos eh, atajar o desarmar el atentado? Y yo les pido a los que me ven, a los que me creen, para no lamentarnos tarde, que recemos. Como decía la Virgen, no me cambie, quiere que esté en su presencia, que está haciendo
y va a seguir haciendo durante que esté aquí. Ya sé, los de la mafia dicen, hasta que nosotros queramos va a estar ahí, cuando queramos vamos a llevarnos. Amén. La inteligencia sin la gracia sirve solamente para matar, robar y destruir. Como decía, la libertad sin la gracia sirve solamente para la desgracia o para el pecado, como decía un gran santo. Entonces tenemos mucho trabajo para que el mundo viva con gracia. Que se atiéndeme bien lo que te voy a decir. Yo he tocado el tema de la pureza. Escucha bien lo que voy a decir. Si estos demonios que son ateos, y voy a contar cómo Séfora salvó la vida de Moisés, ellos no creen, Dios no existe. Durante que yo no le vea, me va a ver pregoso. Pregoso no existe. Yo no le veo aquí. Durante que yo no le vea, no existe. O como decía Bergoglio, la teoría del Big Bang. Atiéndame bien aquí. Ellos no creen en Dios y no creen. ¿Cómo van a creer en los sacramentos? Que tú estás casada, que tú estás casado. Entonces, ¿cómo nosotros, o los que quieran llegar a convertir a estos ateos, que automáticamente y de por sí van a ir convirtiéndose como el viento? Ni un solo viento, silencio, yo hago un movimiento y desastre. Ahora hago otro movimiento y ni uno solo. El padre me decía, no hagas el fuego y no va a quedar ni una sola olla, que el propio padre va a hacer lo que va a hacer hoy en más. Ustedes van a ver, antes de todo me llamaron por el fuego. El fuego significa la presencia de Dios. El padre va a ir hablando a través de sus obras. Ahora, atiéndeme bien. Si ellos que son criaturas que están poseídas, porque nosotros habíamos dicho en el otro video, si no se les escapa cuántas veces al día, dónde, cuándo, con quién, las mujeres que utilizan el anticonceptivo, que se inyectan o usan el día después, o qué sé yo. Miren que cómo ustedes no se salvan del ojo ni de los ateos. ¿Y cómo van a escaparse del ojo, del conocimiento de los ángeles? Pero aquí nosotros tenemos, gracias a Dios, que nos ha dado la sabiduría. Y vamos a profundizar. Aquí me vas a entender perfectamente. Porque el problema no son ni los ángeles ni los hombres. Por ejemplo, aquí dice que yo robo. Desde 2019, 7 años atrás, me gritaban, el FBI está detrás tuyo. Desde que llegué aquí, la OTAN y la OTAN, la FBI, jajaja, y a mí qué me importa. Y ahora últimamente la silla, la silla. Bueno, que vengan todo lo que quieran, que vean el milagro, a lo menos digan la verdad al mundo entero. Mi problema no son estas criaturas, y voy a hablar de algo peor, que son los demonios. San Pedro dice que nos ganan en inteligencia y en fuerza. Pero hay alguien más tremendo, mucho más poderoso que antes de que tú piensen, porque a mí el problema no es engañar a los demonios o a las personas. El problema es que yo quiera engañar al propio Dios. Ahí está lo esencial, el corazón,
el entendimiento, el eje. ¿Me entiende? El problema no es Prevost. Yo sé cómo vencer a los prevotistas. Bueno, levántate a las 3 de la mañana de madrugada. Se mueve otro grupo y están todos desarmados. Hoy vencerás a Lucifer de madrugada. Madruga. El problema no es la criatura. Y si los ateos no creen, bueno, ahora yo voy a someter a los que quieran convertir a los ateos. Primero somete a ese demonio, a ese brujo, a esa persona, como decía, somete primero a Lucifer, al dragón, y los ateos van a ir convirtiéndose de por sí, como el milagro de la pesca. A la derecha echas tu red, decía Pedro, incontable de peces, porque la naturaleza estaba sometido a Jesucristo, la comida. Lo mismo como yo voy a convertir en un mundo de ateos. Primero voy a ver qué clase de demonio. Como decía este Benjamín, le preguntaba al padre, ¿qué clase de demonio tiene adentro? Porque miren cómo bombardea al Líbano. Y si tú conoces la Sagrada Escritura, si quieres descuajar de amor al Padre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Padre dice, los montes del Líbano, que el que está atacando al Líbano está atacando el ojo del Padre, las mujeres del Líbano, el vino del Líbano. ¿Y por qué ataca tanto? Son gente pobre, no tienen ni armas. Yo sé que algunos son traidores, pero no todos. Y tú debes conocer y someter ese demonio que está en el corazón del ser humano, que solamente quiere matar, robar y destruir. Ahora Zelensky sabemos que tiene Lucifer adentro, por eso es astuto. Hasta Bergoglio ya está muerto. Miren él cómo actúa. Ni los estadounidenses con todo el oro y la plata, porque viene de los vaidistas del oro. Ahora vamos despacio nosotros. El problema no son estas criaturas o los demonios. Mi problema, como decía, yo sé qué hacer para que se acabe la guerra en el mundo de los árabes, en un movimiento. Ahora, atiéndeme bien. El problema en el mundo de la pureza, porque es Dios el que tiene que querer. Porque es Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo el que puede, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el clarividente. Porque yo le doy la prueba del sol, qué clase de lujurioso, impuro, ladrón o todo lo que ustedes llaman chi, demonio, puede hacer esto. Imposible. Dios no se retracta ni miente, dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo puede ser posible que una persona haga esto? Imposible que uno, solamente porque hay una fuerza superior, un poder superior que se llama Dios Padre Todopoderoso. Y para que yo mueva a Dios, para que el Padre, porque el problema es el Padre, como decía, para que Él me bendiga. Y escuchen, la última vez que me habló, me decía, haré todo lo que digas.
Y yo pensaba, ¿y quién soy yo para que Dios haga todo lo que yo diga? O sea que estoy siendo el Dios del Dios. Y se cumple en la palabra de Dios que el Espíritu es obediente al profeta. No es que yo voy a decir lo que Dios va a hacer, sino que Dios me ha dicho, haré todo lo que tú digas, o sea, que lo que yo diga aquí o lo que diga por ahí, Dios lo va a hacer con toda seguridad. ¿Hasta qué punto eso se puede explicar solamente en la Santa Cruz? Que tanto Dios hasta entregó a su único hijo. ¿Mm? Al espiritito de miedo, de violencia, están todos sometidos. Nada pasa sin el permiso del Padre. Y yo le preguntaba al Padre, ¿por qué ha permitido mi caída? Me hizo entender porque ya quiere matar a todos. Porque no entienden, ni por más que vean, sientan, vivan, coman, palpan, no llegan a juicio. Como decían, mi son tontos. Y yo, ¿y cómo podemos cambiar a estos tontos? Vamos por este camino. ¿Cómo podemos? Ah, pero no todos son tontos los que vienen aquí. De todo el mundo viene sabio, persona inteligente, y dicen, no, ni en mi país pasa eso. Este milagro solamente sucede aquí y depende de ellos, del movimiento, para que siga pasando. Y la gente pregunta, ¿y cómo es que haces? Aunque nadie me crea, como decía, mi mirada está puesta en el Señor. Si es necesario, descansa, pero no te rindas, sigue adelante. Como decía aquel arcángel a Daniel, sigue Daniel, porque cada día que va pasando, para ellos va terminando su poder, para que Dios cumpla el castigo, para que se cumpla toda su palabra. Le ha dado poder a Prevost, le ha dado poder a Zelensky, qué sé yo, para que se cumpla todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Pero, como dice Juan, sabemos que el mundo yace bajo el poder de las tinieblas, como decía cuando Bergoglio subió, Benedicto quedó como retractado, como antiguo, como inicuo, como inservible, ha dejado al propio Padre, porque él se creía más que Dios y como dice Job, el mundo entero desfilaba ante él. ¿Quién diría que ese hombre que estaban adorando, alabando, postrándose, mañana iba a ser el mayor asesino del mundo, de su propia esposa, de sus propios hijos, que iban a cerrar todas las fronteras, que iba a vender humo, que iba a obligar la vacuna, que iba... Y miren cómo ha terminado. Ni en la Biblia yo he buscado en todo en silla de ruedas con un cáncer y bebe tu propio veneno. Y ha mostrado su prepucio. Imagínense ustedes que esto, como decía Jesús, mira que hago nuevo todas las cosas. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? El martirio. Pero voy a terminar primero la pureza. Nada saben todo, hasta lo que vas a decir y lo que vas a hacer. ¿Y cómo? Cuando seas presidente, cuando mueva las cosas, militares, policía, bandido, mueva muchas personas, te va a ser muy fácil entender. Pero ahora que no eres, bueno, vamos despacio. Que lo que decía el Padre, no le teman, porque yo también puedo hacerte daño, que es
un pecado el tener miedo a la criatura antes que el creador. Y miren cómo tú le pones a Dios en primer lugar. Y lo que decía ¿quién ayuda a tú? ¿Cómo lo están atacando de aquí para allá? Y tienen prueba suficiente, evidente. Y no solamente estoy mostrando aquí las pruebas pasadas, sino que estoy agarrando el futuro y el presente. ¿Qué más pruebas quieren que la fábrica china, que los cohetitos chinos, que estos espías? ¿Qué más quieren? Se revisten y visten, pero si la gente no escucha la voz de Jesús, porque no por culpa de Biden, de uno, yo puedo acusar a todo el pueblo. No, aquí hay un pueblo sufrido que más de 40 años viene siendo ensangrentado, perseguido, callado, de todo. Para entender, en el otro video hemos hablado sobre, amén Señor, la piedra, que de la piedra se extrae el tan adorado hierro. Pero vamos a dejar para los idólatras lo que van a hacer en el futuro, que el Padre mismo les habla. Dice en Sabiduría 11, cuando tuvieron sed te invocaron, de una roca áspera les diste agua, y de una piedra dura el remedio que calmó su sed. Así los sirvió de castigo para sus enemigos. Fue para ellos ayuda en su necesidad. En lugar de caudal permanente de un río enturbiado por una mezcla de sangre y barro, como castigo por su decreto infanticida, a los tuyos sin esperarlo, les diste agua abundante, mostrándoles por la sed que padecieron como habían castigado a sus enemigos. Por las pruebas que sufrieron, aunque eran una corrección hecha con amor, vinieron a conocer los sufrimientos que el castigo de tu ira hacía padecer a los impíos, porque a unos los probaste como padre que corrige, pero a los otros los castigaste, como rey implacable que condena. Tanto si estaban cerca como si estaban lejos, fueron igualmente castigados, porque los alcanzó una doble pena, y gimieron alrededor del pasado. Cuando comprendieron que su castigo era un bien para los otros, reconocieron que era el Señor y a que el otro tiempo había abandonado en el agua, y luego rechazaron burlándose de él. Al final de los acontecimientos lo admiraron, al sentir una sed bien distinta de aquella de los justos. A causa, aquí comienza. Primero Dios Padre los llama estúpidos. Y aquí voy a dar una pequeña pausa para seguir. Hemos hablado del hierro y vamos a seguir hablando aquí. La palabra viene de objeto, ni, ogni, que ahora ya no utilizan el extra, lo que sobra terrestre de lo terreno, sino ogni. Lo que ustedes deben saber, quién es el que está moviendo a ese objeto, como decía, para someter, porque ellos buscan una fantasía, un cuento de niño, una fábula de vieja o cosas que no existen para amedrentar a la gente, cuando en realidad no creen ni en la existencia del demonio, y son las personas que son peores que los demonios los que están manipulando esas cosas para engañar a todo el mundo. Y dice, a causa de sus estúpidos y malvados pensamientos que los extraviaban hasta hacerles rendir culto a reptiles irracionales y bestias despreciables. Tú le enviaste como castigo
una gran cantidad de animales irracionales, para que supieran que con lo que uno peca, escucha, con eso mismo es castigado. Pues nada impío a tu brazo omnipotente, que creó el mundo de materia informe, enviarles manada de osos o intrépidos leones, o de desconocidos bestias ferocísimas creadas para el efecto, que lanzaban resoplidos de fuego y que despedían una humareada pestilente, o escuchaban por sus ojos terribles rayos, bestias que no sólo podían aniquilarlos por su poder maléfico, sino que podían hacerles perecer con su aspecto terrorífico, y aún sin esto podían caer de un soplo, perseguidos por la justicia y aniquilados por tu soplo poderoso, pero tú lo has regulado todo con peso, número y medida. Tú siempre puedes desplegar tu gran poder. ¿Quién puede oponerse a tu fuerza de tu brazo? Pues el mundo entero, escuchen, pues el mundo entero ante Dios es como un grano de arena en la balanza. Mira cómo Dios deja, como un grano te deja al mundo entero ante Dios. Y dice, como una gota de rocío mañanero sobre la tierra. Y miren, de aquí ellos han copiado cómo ellos quieren dejarte como mentiroso, como tonto, como esto, como homosexual, como aquello, como... Entonces de aquí han aprendido. Y la palabra dice, tú tienes compasión de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan, porque amas todo cuanto existe y no desprecias nada de lo que hiciste. Si odiaras con alguna cosa, no lo habrías creado. ¿Cómo existiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo permanecería si tú no lo hubieras creado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque todas son tuyas, Señor, amigo de la vida, pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos habitantes de tu tierra santa lo despreciaste y por sus horrendos crímenes, práctica de magia, de rito, de sacrilegios, a esos crueles asesinos de niños que devoraban en sus entrañas carne y sangre humana en sus banquetes, y esos iniciados en sangrientas orgías, y esos padres asesinos de seres indefensos, decidiste exterminarlos por medio de nuestro antepasado, para que esta tierra, lo más querida por todo para ti, recibiera la digna colonia de los hijos de Dios. Pero también con estos, al fin de que fuiste misericordioso, les enviaste avispa como precursora de tu ejército. Querías exterminarlos poco a poco, aunque te era posible someter los malos a los buenos en una batalla campal y aniquilarlos o en un instante con bestias feroces o con una severa sentencia. Castigándolos poco a poco, les dabas ocasión de arrepentirse, aunque sabías que su raza era perversa, congénita de su maldad, y su modo de pensar no cambiaría nunca, porque era una raza maldita desde su origen. Ni siquiera por respeto a nadie perdonaste sus pecados. Pues ¿quién se atreverá a preguntarte qué has hecho? ¿Quién se opondrá a tu sentencia? ¿Quién te citará a juicio por haber destruido a los que creaste? ¿Quién se levantará contra ti para vengar a los hombres injustos? Porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo a quien tengas que demostrar que tu juicio no son justos.
que no hay rey soberano que pueda desafiarte, defendiendo a los que tú castigas, porque eres justo y riges con toda justicia, y consideras indigno de tu poder el condenar a quien no merece castigo, porque tu poder es principio de justicia, y tu dominio sobre todo te hace misericordioso con todos. Demuestras tu poder cuando no se cree en tu fuerza, y confundes el atrevimiento de aquellos que no lo conocen. Pero como dominas tu poder, juzgas con clemencia y no gobiernas con gran indulgencia, porque puedes utilizar tu fuerza cuando quieras. Al actuar así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser compasivo y diste a tus hijos una dulce esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Porque si los enemigos de tus hijos, que eran reos de muerte, lo castigaste con tanta compasión y clemencia, dándoles tiempo y lugar para apartarse de su maldad, con cuánta mayor consideración juzgas a tu hijo, y cuyo antepasado hiciste juramentos y alianza con tan buenas promesas. Así, para educarnos a nosotros, castigas con moderación a nuestros enemigos, para que al juzgar pensemos en tu bondad, al ser juzgados esperemos misericordia. Pero a eso, a los que llevan una vida de maldad y de locura, lo atormentaste con sus propios ídolos. Escuchen, porque habían avanzado mucho por los caminos del error, tomando por dioses a los más viles y repugnantes animales, dejándose engañar como niños sin juicio. El padre llama niños sin juicio, como decía Elon Musk, los que quieren gobernar a Estados Unidos, los que quieren hacer que las personas dejen de ser humanos y que sean piedra. ¿Y cómo puede ser posible que tú dejes la dignidad del ser humano para ser un hierro extraído de una piedra? Ser marcado, nadie podrá comprar ni vender. Y dice, por eso como niños sin uso de razón, le enviaste un castigo que los puso en ridículo. Pero los que con semejante corrección no se enmendaron, terminarán por experimentar un castigo digno de Dios, al verse acorralados por la furia de las bestias, a las que consideraban dioses y que eran ahora su castigo. Tuvieron que aceptar como Dios verdadero al que antes resistían a reconocer, y así cayó sobre ellos el peor castigo. Totalmente estúpidos son todos los hombres que no han conocido a Dios, los que por bienes visibles no han descubierto al que existe, ni por la consideración de tus obras han reconocido al que hizo. En cambio, tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento, al aire, al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Pues si seducidos por su hermosura lo tuvieron por dioses, comprendan cuánto más hermoso es el Señor de todo eso, pues fue el mismo autor de la belleza el que lo creó. Y si tal poder y energía los llenó de admiración, entiendan cuánto más poderoso es quien lo formó, pues en la grandeza y hermosura de la criatura se deja ver por imagen a su creador. Palabra de Dios. Sigan intentando desarmarme como quieran. Pero voy a terminar yo con esto, como decía los del mundo árabe, no le pudimos sacar a Jesucristo. Querían sacarme mi amor a Jesús el Mesías. Y para eso se debe de tener el tiempo, ir allá en retroceso cuando yo vi por primera vez, escuché la voz del Padre, luego vi a Jesús, luego vi a la Virgen, cosa que es imposible, que ya no se puede ni con los golpes, ni con el martirio, ni con la muerte, porque la muerte es señal de resurrección para los cristianos.
Ahora voy a terminar escuchando mi corazón. Ya en el otro video antepasado tenía que haber hablado, haber dicho sobre qué pasa a las feministas, por qué ya nos queman todo esto, que he visto que ahora se movieron nuevamente, pero fue por mi culpa por no haber hablado. En el 2023, cuando llegué aquí, había un feminista en el Parlamento de los Españoles, no me recuerdo su nombre, que decía solamente si es sí. Y yo había dicho, bueno, hagámosle a ella su propio veneno, violen a su propia hija delante de ella, violenle a ella, y que el comisario diga solamente si es sí. Nunca más creo que lo echaron a patada, porque cada vez que iban a hablar los buenos, porque el Parlamento es como algo sagrado, alguien, ahí millones de almas están yendo al infierno, se están perdiendo. Toda la nación está siendo burlada y están terminando. ¿Cuántas almas están muriendo por COVID, por hambre, por vacuna, por problemas? Y ella ahí haciendo su brujería, su pac, y ahora nunca más le he visto, porque ustedes van a ver, hay una feminista que después de su conversión había contado su testimonio, que se le enviaba en Ucrania y se le pagaba millones y millones. Y todo era pagado, como ha hecho. Primero el gobierno les paga a las feministas, van y queman los santuarios, entran y profanan, pagan a la policía y después de todo quemado, después de todo al día siguiente o a la última hora va llegando los policías. Que todo pagado. Entonces, ¿por qué no actúan antes? Miren, el odio era va a pensar a matar a los inocentes. Y lo que yo decía es porque no tienen un padre. Les falta un papá que le enseñe, como decía a esta, ¿por qué mejor no se casan? El mal ejemplo que está dando al mundo para ese hombre lesbiana, en un mundo confundido donde las mujeres ya no saben que por cobardía o por temor, miren lo que los putos están haciendo con tal de querer ser mujer y lo que ustedes están despreciando. Han destruido la iglesia y el mundo entero y lo que van a hacer, van a matar al mundo entero. Y ustedes nacieron naturalmente siendo madre, señora y reina. Y lo que Dios ha dado, porque ahora ha subido en un nivel, y es normal que en verano, por envidia del diablo, entró, se introdujo en el corazón de Eva el pecado de la lujuria, de la impureza. Cuando Dios creó a Eva, lo creó inocente, santa, pura, virgen. Pero cuando el diablo vio que Dios amaba más a los seres humanos, porque eran mucho más débiles que los ángeles, el ángel caído, por eso yo siempre digo, enseñó a Eva a pecar, a desobedecer a Dios. Porque ustedes van a ver, cuando Jesucristo dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, por los que están trabajando para dejarme como Judas. El Señor lo sabe todo. Y cuando Judas mojó el pan y comió, ahí entró el diablo en él. ¿Y cómo es eso? Yo me recuerdo cuando fui a visitar a una persona, cuando me vio, pero verdaderamente es porque le habían dado en comida. Está poseído, seguramente en la hierba, qué sé yo. Ahora, el pecado de Lucifer, yo nunca digo el pecado de Adán y Eva.
El pecado no es de Adán y Eva. La raíz es aquel ángel que se rebeló en contra de Dios, que introdujo en el corazón de Eva la desobediencia y le enseñó a pecar. Por eso el Padre le había dicho, el día en que coman de ese árbol, morirán sin remedio. La gente quiere tener sexo, 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 pero no sirven ni para tener hijos. No quieren ni tener hijos. Y la sexualidad se hizo para la procreación. Multiplíquense y llenen toda la tierra, había dicho el Padre. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Que lo primero que tenemos que hacer es someter ese demonio en el corazón de las mujeres. Como decía el Señor, en la adoración ya están sometidas todas las mujeres. Ayer hablaba sobre si los israelitas, con solo contemplar la serpiente, que era una criatura, imagínense la curación, lo curativo, en el pensamiento, en el alma y en el espíritu. Porque como decía, cada palabra mía debe tener tres cosas. Primero, sentido. Segundo, debe tener eh, cordia. Y tercero, la verdad plena. Por eso es que me odia, como decía Jesucristo. A mí sí que me odian porque yo les hago ver y me preguntan, ¿cómo es que saca el sol? Y por la verdad. Como decía, 70.000 millones. A los ven nuestro envía aquí a la mitad para el pueblo, para que si con eso no sacan el sol en Estados Unidos, ¿con qué van a sacar más? Y aquí, sin ni un solo gramo, guaraní como se dice, se está sacando el sol. El viento es sometido. Lo más importante que es la vida. Supongamos que yo no les he dado 300 días de sol el año pasado. Ni el viento se calmó, sino que fue peor. No fueron ni aceptados por la iglesia, por la falsa iglesia, porque ya tenían la aceptación de la verdadera iglesia. Si ahí me hubieran secuestrado, torturado, asesinado o encarcelado, todo el mundo les aplaudiría. Pero después, como decía tú, apunta aquí al presidente de aquí, a Denis, a su familia, que sea, a su hijo, manda todos los días a amenazar a los hijos de los inocentes. Si yo tuviera un hijo, ya le hubiera traído aquí a mi hijo. Denuncia a Jinping, dile, eres un dragón y esto que aquello. Luego le enseñaría cuando vaya a la escuela, cuando te hace el pac, saca la cruz o el rosario, si tienes teléfono, y el niño va a saber cómo va a amar a su madre. No va a ni salir de su casa, buenito, obediente. ¿Por qué? Porque ya maneja la mafia, ya de una edad, a partir de los 7 años, ya puede ir al infierno, según la Virgen, como ha llevado a los niños. Y aquí también, Jacob tenía 9 años cuando fue en el infierno. Luego, ¿por qué tu hijo es tan santo, tan bueno, quiere rezar, no sale? Porque el padre le ha educado. Maneja la mafia, maneja la espiritualidad, no tiene miedo, es obediente, es otro padre dentro de casa. ¿Por qué? Porque su padre le ha preparado para que después no diga, ¿y dónde está Dios? ¿Y para qué? No, hijo mío, aquí no somos tontos ni mucho menos estúpidos. Como decía Trump, corrupta, estúpida. Corrupta sabemos son los que se ven. Y estúpida después de saber vivir, comer, palpar la verdad, sale nuevamente a favor del enemigo. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer?
y decir. Porque una cosa no podemos nosotros confundir. Estas personas no son ni corruptas ni estúpidas. Lo que son astutas. ¿Qué quiere decir astucia? Que los hijos de la luz son mucho más astutos que los hijos de la, como decía el Evangelio. Que nosotros, los que somos de Dios, debemos ser más astutos. Y yo te puedo demostrar en la Biblia donde Dios ha mentido. Para los que me llaman mentiroso, es bueno. ¿A quién enviaré? Dijo el Padre en una reunión entre sus ángeles y sus servidores. Y se adelanta un espíritu, iré yo. ¿Y cómo lo harás? Me vestiré de espíritu, entraré en la boca de sus profetas y le mentiré. Dije, ataca y toma y ahí lo mataremos. Se fue, entró en los 70 profetas y dijo al rey, Dios te entrega, Ramón toma la ciudad, Dios te entrega. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue astucia del Padre. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el propio Dios, como decía el propio Jesucristo, por su fruto lo conocerán. Y solamente se confunde quien quiera confundirse. No tengo ninguna duda de que Medjugorje es verdadero. El milagro que estoy viendo, viviendo, palpando, hasta que Dios permita, hasta que Dios quiera. Entonces, con esto vamos a terminar para seguir haciendo la voluntad de Dios. No todos los que me digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Como decía, vayan a profanar la casita ahí en Belén y vean qué tan pequeño es. A ver cómo salen, para que luego vengan aquí en presencia de la Virgen a hacer tales cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.